El niño que nació para ser rey. Especial de Navidad. Un niño es el comienzo de algo. Ellos traen vida y esperanza a una familia. Los niños representan fertilidad, prosperidad y bendición. Pero siempre hay un misterio latente cuando hay un nacimiento, puesto que no sabemos el futuro de ese niño. Y pensamos, ¿qué será cuando crezca? ¿Será doctor, profesor, ingeniero, arquitecto? Ese niño llega con una pregunta impregnada en su vida. Pero hace 2000 años aproximadamente, nació un niño que en vez de traer preguntas, trajo respuesta. Él nació para ser rey. Dice una tradición que cuando el joven Daniel y el pueblo de Israel estaba en Babilonia, muchos de los escritos hebreos, y especialmente la Torá, se quedaron en bibliotecas caldeas, y los paganos posteriormente conocieron mucho de la historia y las profecías del pueblo judío. Es ahí donde unos magos del oriente, esto pudiera ser Arabia, Persia o Mesopotamia, es incierto, pero sí sabemos que no eran de Israel y que vinieron de lejos a ver el nacimiento de un rey. Parece ser que esto pudieron leer la profecía de Balaán que decía: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Número 24:17. Estos son llamados magos, pero este título ha de tomarse aquí en buen sentido, puesto que entre los persas eran llamados magos los filósofos y los sacerdotes, y especialmente los astrólogos, como se puede evidenciar en este caso por la forma en que se apercibieron de la estrella y la conectaron con el nacimiento del Mesías. Y algo más podemos deducir de estos magos, que eran gentiles y que por tanto no pertenecían a la comunidad de Israel. Paradójicamente, mientras para los líderes judíos Cristo pasaba desapercibido, estos gentiles estaban deseosos de encontrarle. A la llegada de estos sabios del oriente y lo que pronunciaron a continuación: hemos venido del oriente a adorar al rey de Israel que ha nacido, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este rey Herodes era idumeo y fue nombrado rey de Judea por Augusto y Antonio, que eran entonces los jefes de estado romano. Era un hombre lleno de falsedad y de crueldad, a pesar de lo cual se le había honrado con el título de Herodes el Grande. Pero al oír tal proclamación de unos astrólogos del oriente, sabía que un rey más poderoso que él había nacido para reinar. Los magos se retiran del palacio y siguen en pos de la estrella que anuncia la llegada de un niño que está provocando que los reyes de la tierra empiecen a temblar. Llega el momento donde la estrella se detiene y ellos se regocijan porque han llegado donde el rey esperado acaba de nacer. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Estos presentes eran oro, incienso y mirra. El oro es el símbolo, entre otras cosas, de realeza. Es decir, estos sabios estaban proclamando que ese niño era rey. El incienso es bien conocido como símbolo de la oración que se dirige a Dios. Con esto estaban diciendo que ese niño era sacerdote y venía a interceder por nosotros. Y la mirra es el símbolo del sufrimiento. El niño que acaba de nacer nació para sufrir y morir en una cruz por el pecado de toda la humanidad. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si el video te gustó, recuerda dejar un buen me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video.
También me gustaría escuchar tus comentarios, o no escuchar, leer tus comentarios ahí en la caja de comentarios. Así que no se te olvide escribir. Comparte este contenido con alguien y nos vemos en la próxima. Chao.